buenos días, ¿cómo estáis de nuevo? Bienvenidos al canal. Hace un ratito y seguramente los volveremos a escuchar, creo. Hay una bandada de gaviotas por aquí encima de la casa. Se ve que están con los nidos. Vibración cuántica del día, la vida de cada uno. Es importante este tema porque nos afecta a quién, a cada uno. Por más que pueda parecer que el ser humano y su mundo, es decir, nuestro mundo, está en ruinas, y aun cuando pueda ser espantosa la desesperación del ser humano, mientras éste continúe siendo humano, su misma humanidad seguirá diciéndonos que la vida tiene un significado. Esta es sin duda una de las razones por las que el hombre, la mujer, el ser humano, tiende a rebelarse contra sí mismo. Si el ser humano pudiese comprender sin esfuerzo cuál es el significado de la vida y si pudiera alcanzar sin dificultades su fin último, nunca pondría en duda la verdad de que merece la pena vivir la vida. Y si viera que la vida carece de finalidad y de significado, nunca se habría hecho la pregunta. En ninguno de ambos casos podría el ser humano concebirse como un problema de tal magnitud. Nuestra vida, como seres individuales y miembros de una raza atónita y llena de contiendas, nos acucia con la evidencia de que debe tener algún significado. Una parte de este se nos escapa, pero nuestro fin en la vida es descubrirlo y vivir de acuerdo con él. Tenemos, pues, algo por lo que vivir. El proceso de la vida, del crecimiento, del desarrollo de la personalidad, consiste precisamente en el aumento gradual de la conciencia de lo que es ese algo. Es decir, el crecimiento verdadero ni es el éxito, aunque a través del éxito o de la experiencia del éxito se puede crecer, sino que es lo que se deriva de cada acontecimiento sucedido, lo que se deriva de cada pensamiento tenido y ejecutado, lo que se deriva de cada emoción, sentimiento tenido, lo que se deriva de cada gen expresándose, lo que se deriva de cómo entendemos, aceptamos y trascendemos eso cuando decidimos que queremos verlo. Y aquí vamos a analizar dos cosas. La primera es que, aun cuando todos los hombres, las mujeres, tienen un destino común, cada individuo hemos de trabajar por sí solo en nuestra salvación personal. Y a veces lo hacemos con temor, y a veces lo hacemos con temblor, y a veces lo hacemos como pollo sin cabeza. Podemos ayudarnos unos a otros, sin duda, en la búsqueda del significado de la vida, pero en último análisis, la persona individual es responsable de vivir su propia vida y de encontrarse a sí misma. Esto es vital, porque estamos todo el tiempo apoyándonos. Está bien apoyarse, está fantástico. Es más, ni mal ni bien. Porque desconocemos, queremos saber, somos curiosos y sí, estamos insatisfechos con nuestra vida. ¿Qué pasa? ¿Qué hay después? Cuando me muera voy a ver lo mismo, voy a oler, voy a tocar, voy a estar con la misma persona, voy a poder hablar con los míos, voy a poder ver los dinosaurios, Dios me aparecerá en forma de vestimenta de color azul, en bikini, bañador, ¿cómo será la cosa? Y no riáis de la cosita, porque lo que acabo de decir del bikini y el bañador lo podemos pensar perfectamente. ¿Habrá playas en el otro lugar? Y sí. Pues, repito, podemos ayudarnos unos a otros, sin duda, en la búsqueda del significado de la vida, pero, en último análisis, la persona individual es responsable de vivir su propia vida y de encontrarse a sí misma. Si ella insiste en traspasar esta responsabilidad a otros, fracasa en la búsqueda del significado de su existencia.
Si nos hacemos súper dependientes del psicólogo o la psicóloga, 30 años. Que no pasa nada, que yo lo cuento así, pero que no pasa nada. Que no hay culpa, que no hay cargas. Y esto solo está hecho para que pensemos, nada más. No estoy enjuiciando a nadie, ni quiero enjuiciar a nadie, ni a mí mismo. Es simplemente para pensar. Si ella insiste, la persona, en traspasar la responsabilidad a otros de tu descubrimiento, fracasa en la búsqueda, fracasamos en la búsqueda del significado de nuestra existencia. Si somos dependientes todo el tiempo, si necesitamos la consultita del teléfono, cada 2x3 preguntar lo mismo, y me leo el libro, y me apunto el libro, y me hago un curso, y el siguiente, pero no digiero, no mastico, no me caigo. No entendemos. Dice Pepito, dice Santo Tomás, dice San Joe Dispenza, dice Krishnamurti, dice Antoni de Melo. ¿Y tú cuándo dices? ¿Y tú cuándo dices? A ti. Nadie puede decirme quién soy yo, ni yo puedo decir quiénes son los demás. Si uno mismo no conoce su identidad personal, ¿quién va a dársela a conocer? Los otros pueden darle a uno un nombre y un número, pero jamás podrán decirle quién es realmente. Eso es algo que solo uno mismo, una misma, puede descubrir dentro de sí. Con ello llegamos a un segundo problema. Si en resumidas cuentas, solo uno mismo es capaz de experimentar quién es verdaderamente, tenemos el don instintivo de querer averiguar cómo se experimentan los demás a sí mismos. Aprendemos a vivir viviendo en comunión con otros y viviendo con ellos, lo cual es un sistema que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El mayor de dichos inconvenientes es que tendemos demasiado a dar por buena cualquier solución errónea de los demás al problema de la vida. Existe una cierta pereza natural que nos mueve a acogernos a las soluciones más fáciles, a aquellas que nuestros amigos aceptan generalmente. Por eso no siempre es virtuoso el optimismo. Claro, la psicología positiva, todo está bien. Casi sería mejor decir, todo está. Yo el ejemplo de esto lo he vivido y lo he contado ya en vídeos anteriores y audios, cuando en pleno viaje psicodélico, en el mal viaje, que es el mal viaje mágico de mi vida, ante una cosa que no me gusta, que estoy viendo, pues que yo decido, un genio, que me voy a dormir. Y claro, me entra la risa, porque no me podía ir a dormir. En una época como la nuestra, solo los de cáscara dura conservan suficiente resistencia para mantener sus principios de los buenos tiempos a resguardo de los nubarrones de la ansiedad. Tal optimismo puede ser cómodo, pero ¿está exento de peligros? En un mundo en el que toda mentira tiene curso legal, ¿no es la ansiedad la reacción más real y más humana? Esto incluye la ansiedad como una señal de inseguridad espiritual, un fruto de preguntas sin respuesta. Ahora bien, las preguntas no pueden quedar sin respuesta si uno no las formula, y existe una ansiedad, una inseguridad mucho peor, derivada del temor de hacer las preguntas adecuadas, porque puede que no tengan respuesta. Una de las dolencias morales que contagiamos a otros en la sociedad se debe a que nos atropellamos en revuelta confusión a la pálida luz de una respuesta inadecuada a la pregunta que tenemos que formular. Y también hay otras dolencias. Existe la pereza, que trata de dignificarse con el nombre de desesperación y nos enseña a ignorar la pregunta y la respuesta. Y existe la desesperación, que se disfraza de ciencia o de filosofía y se divierte con agudas respuestas a preguntas ingeniosas, ninguna de las cuales tiene nada que ver con los problemas de la vida. Por último, existe la peor y más insidiosa desesperación, que puede disfrazarse de misticismo o de profecía y que entona proféticas respuestas a proféticas preguntas. Lo que todo hombre, mujer, busca en la vida es su propia salvación y la de quienes viven con él. Con la palabra salvación me refiero, ante todo, al descubrimiento pleno de quién es uno en realidad y después al cumplimiento de las fuerzas que Dios nos ha dado. Llamadlo como queráis. El reino de Dios habita en ti, la luz habita en tú,
en ti, como os dé la gana. Repito, al descubrimiento pleno de quien es uno, en realidad. Y después al cumplimiento de las fuerzas que Dios, o lo que queráis, nos ha dado en el amor a los otros y a Dios. También me refiero al descubrimiento de que el hombre y la mujer no pueden encontrarse a sí mismo únicamente en él, sino que ha de encontrarse en otros y por medio de otros, a través de otros. Por último, estas proposiciones se resumen en 2 líneas. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Y amaos los unos a los otros, como yo os he amado. También están contenidas en una sentencia de San Pablo que dice: todos somos miembros los unos de los otros. La salvación de la que hablo no es una cuestión meramente subjetiva psicológica, una autorrealización en el orden natural, sino una realidad objetiva y mística. El encuentro de nosotros mismos, el reconocimiento de que el reino de Dios está en ti. Y esto incluye, sublimiza y perfecciona la autorrealización. Y así la pregunta, la vida de cada uno, ¿cuál es la tuya? Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.